Existen países tan aislados que apenas reciben visitantes en todo un año. Lugares donde la naturaleza domina, donde las reglas son estrictas o donde el pasado ha dejado cicatrices imposibles de borrar. Pero, ¿qué secretos esconden estos destinos olvidados del mundo? Hoy vamos a viajar a territorios donde casi nadie pisa, no porque no sean impresionantes, sino porque llegar allí puede ser complicado, peligroso o incluso imposible. Prepárate, porque algunos de estos países podrían sorprenderte y otros tal vez te hagan preguntarte si realmente deberían ser visitados. Bienvenidos a Tras el Rastro. Si te apasionan los viajes, los misterios del mundo y los lugares que parecen sacados de otro planeta, suscríbete, dale like y acompáñanos en esta expedición alrededor del planeta. Número 1. Tuvalu. Tuvalu es una pequeña nación ubicada en el Océano Pacífico, aproximadamente entre Australia y Hawái. Está formado por 9 islas coralinas que en total suman apenas 26 kilómetros cuadrados. Para entender su tamaño, es más pequeño que muchas ciudades del mundo. Su punto más alto se encuentra a solo 4 o 5 metros sobre el nivel del mar. Esto convierte a Tuvalu en uno de los países más vulnerables del planeta frente al cambio climático. A pesar de su belleza natural, con playas cristalinas y arrecifes llenos de vida marina, su aislamiento lo mantiene lejos del turismo masivo. Durante siglos, Tuvalu estuvo habitado por pueblos polinesios que desarrollaron una cultura basada en la pesca, la navegación y la vida comunitaria. En el siglo XIX, exploradores europeos llegaron a las islas y posteriormente el territorio pasó a formar parte del Imperio Británico, bajo el nombre de Islas Hélice. No fue hasta 1978 cuando Tuvalu logró su independencia y se convirtió en una nación soberana. Desde entonces, el país ha luchado por mantener su identidad cultural, mientras enfrenta desafíos económicos y ambientales enormes. Aunque Tuvalu parece un paraíso tropical, existen varias razones por las que recibe muy pocos turistas al año. Primero, llegar es extremadamente complicado. Solo hay unos pocos vuelos semanales desde Fiji, lo que limita enormemente el acceso. Segundo, el país tiene una infraestructura turística muy limitada. Hay pocos hoteles, escasos servicios turísticos y casi ninguna industria enfocada en visitantes extranjeros. Pero la razón más inquietante es su fragilidad ambiental. El aumento del nivel del mar provoca inundaciones frecuentes, erosiona las costas y amenaza el suministro de agua potable. En algunos casos, las mareas altas ya cubren partes del territorio. Los científicos advierten que, si el nivel del mar continúa subiendo, Tuvalu podría volverse inhabitable en las próximas décadas. El gobierno incluso ha explorado planes para preservar digitalmente su cultura y buscar opciones para reubicar a su población si fuera necesario. Esto convertiría a Tuvalu en uno de los primeros países del mundo obligados a desaparecer por causas climáticas. Número 2. Bután. Bután es un pequeño reino ubicado en el sur de Asia, entre China y la India, completamente rodeado por la imponente cordillera del Himalaya. Su geografía es tan extrema que, durante siglos permaneció prácticamente aislado del resto del mundo. Grandes montañas, valles profundos y densos bosques han protegido su cultura como si fuera un secreto, guardado por la naturaleza. Su capital es Timbu, una de las pocas capitales del mundo sin semáforos, reflejando el estilo de vida tranquilo y tradicional del país. Durante gran parte de su historia, Bután permaneció cerrado al mundo exterior. Mientras otros países avanzaban hacia la industrialización, este reino decidió proteger sus tradiciones budistas y su identidad cultural. Hasta la década de 1970, el país apenas tenía contacto con turistas o medios internacionales. Incluso la televisión y el internet llegaron muy tarde comparados con otras naciones. La monarquía butanesa implementó un modelo único de desarrollo basado en el concepto de la felicidad nacional bruta, priorizando el bienestar espiritual, cultural y ambiental sobre el crecimiento económico. A diferencia de la mayoría de los países, Bután no busca atraer millones de visitantes. De hecho, impone estrictas reglas para controlar el turismo. Los viajeros deben pagar una tarifa diaria obligatoria que incluye alojamiento, transporte y guías oficiales.
Esta política reduce el turismo masivo y permite proteger el medio ambiente y las tradiciones locales. Además, el país restringe el acceso a muchas zonas sagradas, monasterios antiguos y reservas naturales para preservar su patrimonio cultural y espiritual. El gobierno cree que el turismo descontrolado podría alterar la armonía social y el equilibrio ecológico del país. Bután mantiene costumbres que han desaparecido en muchas partes del mundo. La vestimenta tradicional sigue siendo común. Los festivales religiosos dominan la vida social y la naturaleza. Ocupa más del 70% del territorio. El país incluso exige que sus ciudadanos participen activamente en la conservación ambiental, convirtiéndolo en uno de los pocos países del mundo con emisiones de carbono negativas. Número 3. Eritrea. Eritrea se encuentra en el noreste de África, limitando con Sudán, Etiopía y Djibouti, y con una extensa costa frente al Mar Rojo. Su territorio combina desiertos áridos, montañas escarpadas y más de 300 islas prácticamente vírgenes. Esta diversidad geográfica lo convierte en un lugar tan espectacular como desconocido. Su capital, Asmara, es considerada una joya arquitectónica única en África, con edificios de estilo Art Deco y modernista que parecen detenidos en otra época. Durante siglos, Eritrea fue un territorio disputado por diferentes imperios, incluyendo el Imperio Otomano y posteriormente Italia, que la colonizó a finales del siglo XIX. La influencia italiana dejó una huella profunda en su arquitectura, cultura e infraestructura, especialmente en Asmara, que aún conserva cafeterías y edificios coloniales intactos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Eritrea fue anexada por Etiopía, lo que desencadenó una larga guerra de independencia que duró más de 30 años. Finalmente, en 1993, Eritrea logró convertirse en un país independiente, pero las tensiones políticas y conflictos regionales han mantenido al país aislado desde entonces. Eritrea es uno de los países menos visitados del mundo por varias razones. El gobierno mantiene un fuerte control sobre el turismo y la información. Obtener visas puede ser complicado y muchas regiones del país requieren permisos especiales para ser visitadas. Además, la falta de infraestructura turística, junto con restricciones políticas y económicas, limita el flujo de viajeros internacionales. Sin embargo, quienes logran visitarlo descubren playas prácticamente intactas, arrecifes coralinos vírgenes y ciudades históricas que parecen congeladas en el pasado. Eritrea combina belleza natural con un fuerte hermetismo político. Es un país donde la modernidad convive con tradiciones ancestrales y donde muchas historias siguen siendo poco conocidas fuera de sus fronteras. Este aislamiento ha preservado parte de su cultura, pero también ha convertido a Eritrea en uno de los lugares más misteriosos del continente africano. Número 4. Nauru. Nauru se encuentra en Oceanía, en medio del Océano Pacífico Central, al noreste de Australia. Es el tercer país más pequeño del mundo, con apenas 21 kilómetros cuadrados de superficie. Para ponerlo en perspectiva, es más pequeño que muchas ciudades del planeta. La isla está rodeada por arrecifes coralinos y playas tropicales, pero su interior revela un paisaje muy diferente, uno que parece sacado de otro mundo. Nauru fue habitada por pueblos polinesios y micronesios durante miles de años antes de la llegada de los europeos en el siglo XVIII. Durante el siglo XX, la isla pasó por el control de Alemania, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Pero el verdadero cambio llegó cuando se descubrió que Nauru tenía enormes depósitos de fosfato, un recurso extremadamente valioso para la agricultura. Durante décadas, la extracción de fosfato convirtió a Nauru en uno de los países con mayor ingreso per cápita del mundo. Sus habitantes vivían con gran prosperidad y el futuro parecía asegurado. Sin embargo, la explotación intensiva agotó el recurso y dejó el 80% del territorio completamente devastado, transformando el interior de la isla en un paisaje rocoso y árido. Hoy, Nauru es uno de los países menos visitados del planeta. Su ubicación remota hace que llegar sea complicado y costoso. Solo unos pocos vuelos conectan la isla con el resto del mundo. Además, la infraestructura turística es limitada y la isla
carece de grandes atractivos turísticos tradicionales debido al daño ambiental causado por la minería. Otro factor es su economía y situación política, que han mantenido al país fuera de los circuitos turísticos internacionales. Aún así, Nauru conserva playas tranquilas, una cultura única y una historia que refleja cómo la riqueza natural puede cambiar el destino de una nación. Nauru es un ejemplo fascinante de cómo un paraíso natural puede transformarse radicalmente en pocas décadas. Es una isla donde el pasado de abundancia contrasta con un presente de reconstrucción y adaptación. Un país pequeño, pero con una historia enorme que pocos conocen. Número 5. Turkmenistán. Turkmenistán se encuentra en Asia Central, rodeado por Kazajistán, Uzbekistán, Irán, Afganistán y el Mar Caspio. La mayor parte de su territorio está cubierta por el desierto de Karakum, uno de los más grandes del mundo. Este paisaje árido ha marcado profundamente la cultura, economía e historia del país. Su capital, Asyabad, es famosa por sus edificios cubiertos de mármol blanco, lo que la convierte en una de las ciudades más extravagantes y poco conocidas del planeta. Durante siglos, Turkmenistán fue parte de antiguas rutas comerciales, incluyendo la legendaria Ruta de la Seda, donde caravanas cruzaban el desierto transportando seda, especias y conocimientos entre Oriente y Occidente. En el siglo XIX, el territorio fue absorbido por el Imperio Ruso y más tarde se convirtió en parte de la Unión Soviética. Cuando la URSS colapsó en 1991, Turkmenistán obtuvo su independencia, pero tomó un camino muy diferente al de otros países. Su primer presidente, Saparmurat Niyazov, estableció un gobierno extremadamente controlado y creó un culto a la personalidad que transformó la cultura del país. Monumentos, estatuas y cambios culturales reflejaron su enorme influencia. Uno de los lugares más impactantes de Turkmenistán es el cráter Darvaza, conocido como la Puerta del Infierno. Este gigantesco cráter de gas natural comenzó a arder en 1971, cuando científicos soviéticos perforaban la zona. Para evitar la liberación de gases tóxicos, decidieron prenderle fuego, pensando que se apagaría en pocos días. Más de medio siglo después, sigue ardiendo. Hoy es uno de los fenómenos más extraños del planeta. Turkmenistán es uno de los países más difíciles de visitar del mundo. El gobierno controla estrictamente el turismo. La mayoría de viajeros necesitan permisos especiales, guías oficiales y rutas previamente aprobadas. Además, el acceso limitado a información y las regulaciones estrictas han mantenido al país prácticamente aislado del turismo internacional. Esta combinación de secretismo político, ubicación remota y control gubernamental ha convertido a Turkmenistán en un territorio poco explorado, incluso en la era digital. Turkmenistán es un contraste fascinante. Ciudades modernas en medio del desierto, monumentos gigantes rodeados de silencio y tradiciones antiguas que sobreviven en un mundo cada vez más globalizado. Es un país donde la historia, la política y el misterio se mezclan, creando uno de los destinos más intrigantes del planeta. Número 6. Kiribati. Kiribati se encuentra en el Océano Pacífico Central y está formado por 33 atolones coralinos distribuidos sobre un área oceánica enorme. Su territorio es tan extenso en el mar que cruza la línea internacional del cambio de fecha, convirtiéndolo en uno de los primeros países del mundo en recibir el amanecer cada día. Sin embargo, sus islas son extremadamente bajas. En muchos lugares, el punto más alto apenas supera los 2 metros sobre el nivel del mar. Kiribati fue habitado hace más de 2000 años por pueblos micronesios que desarrollaron una cultura profundamente conectada con el océano. En el siglo XIX, exploradores europeos llegaron a las islas, que posteriormente pasaron a formar parte del Imperio Británico, bajo el nombre de Islas Gilbert. Durante la Segunda Guerra Mundial, varias de sus islas fueron escenario de violentas batallas entre fuerzas estadounidenses y japonesas, especialmente en el atolón de Tarawa, uno de los enfrentamientos más intensos del Pacífico. Kiribati obtuvo su independencia en 1979, convirtiéndose en una nación soberana
aunque con enormes desafíos económicos y geográficos. Kiribati es uno de los países menos visitados del mundo, y las razones son tan complejas como su ubicación. Llegar es extremadamente difícil. Solo unos pocos vuelos conectan el país con el exterior, y los trayectos pueden durar varios días. Además, la infraestructura turística es limitada, y muchas islas carecen de hoteles, carreteras o servicios modernos. Pero el mayor desafío es ambiental. El aumento del nivel del mar amenaza constantemente las islas, provocando erosión, contaminación del agua dulce y desplazamiento de comunidades enteras. Kiribati es un lugar de belleza impresionante. Lagunas cristalinas, arrecifes coralinos y tradiciones culturales que han sobrevivido durante siglos. Sin embargo, también es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Algunas predicciones indican que varias de sus islas podrían quedar inhabitables en las próximas décadas. Este pequeño país representa uno de los ejemplos más claros de cómo el equilibrio entre humanidad y naturaleza puede cambiar el destino de una nación entera. Número 7. Somalilandia. Somalilandia se encuentra en el Cuerno de África, en la región norte de Somalia, con costa en el Golfo de Adén, una de las rutas marítimas más importantes del comercio mundial. Limita con Etiopía, Djibouti y Somalia, aunque su situación geopolítica es única. Su capital es Hargeisa, una ciudad que mezcla tradición africana con un desarrollo sorprendente, considerando su estatus internacional. A simple vista, parece un país completamente funcional, pero su situación diplomática lo convierte en uno de los territorios más curiosos del mundo moderno. Durante el siglo XIX, Somalilandia fue protectorado del Imperio Británico, mientras que el sur de Somalia era controlado por Italia. En 1960, ambas regiones se unieron para formar Somalia como país independiente. Sin embargo, décadas después, tensiones políticas, conflictos armados y una guerra civil devastadora llevaron a que la región norte declarara su independencia en 1991. Desde entonces, Somalilandia ha construido su propio sistema político, manteniendo estabilidad y elecciones relativamente pacíficas, algo poco común en la región. Pero hay un problema crucial. Ningún país la reconoce oficialmente como nación independiente. Somalilandia no es técnicamente ilegal de visitar, pero su situación política genera incertidumbre internacional. Muchos gobiernos consideran el territorio parte de Somalia, lo que provoca confusión diplomática, limitaciones en vuelos internacionales y escasa promoción turística. Además, la cercanía con zonas históricamente conflictivas ha generado una percepción de inseguridad, aunque Somalilandia mantiene niveles de estabilidad mucho mayores que el resto del país. Esto ha convertido al territorio en uno de los destinos menos explorados de África. A pesar de su falta de reconocimiento, Somalilandia posee instituciones gubernamentales, sistema financiero propio y fuerzas de seguridad organizadas. Su economía se basa principalmente en el comercio, la ganadería y su estratégico puerto de Berbera, clave para las rutas comerciales del Mar Rojo. Culturalmente, el territorio mantiene tradiciones somalíes profundamente arraigadas, junto con una identidad política que sus habitantes defienden con orgullo. Para muchos ciudadanos, Somalilandia es un país completamente real, aunque el mundo aún no lo admita. ¿Por qué existen países tan poco visitados? Las razones suelen combinar varios factores: buen aislamiento geográfico, restricciones políticas, infraestructura limitada, conflictos históricos y protección cultural y ambiental. Y en algunos casos, simplemente el mundo aún no los ha descubierto. Estos países nos recuerdan que todavía existen rincones del planeta donde el turismo no ha transformado la vida cotidiana, lugares donde las tradiciones permanecen intactas, donde la naturaleza sigue dominando y donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Pero también nos obligan a preguntarnos algo importante. ¿Deberían todos los lugares abrirse al turismo? ¿O algunos deben permanecer protegidos? El mundo aún guarda secretos en países que casi nadie visita. Tal vez porque llegar es difícil, tal vez porque no quieren ser encontrados, o tal vez porque aún no estamos preparados para descubrirlos. Si tuvieras la oportunidad de visitar uno de estos países, ¿cuál elegirías?
Déjalo en los comentarios. Si te gustó este viaje por los rincones olvidados del planeta, no olvides suscribirte a Tras el Rastro, activar la campana y prepararte para descubrir los lugares más sorprendentes del mundo. Nos vemos en la próxima expedición.